Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una crítica de la película Antebellum, sobre todo sin spoilers, aunque en la parte final voy a hablar un poquito de ella con spoilers, pero muy en la parte final. Antes, deciros que, desde luego, intentar, si queréis ver alguna crítica, que sean sin spoilers. Es una película que, desde luego, si vais al cine a verla con algún spoiler importante, y tiene 2 o 3 spoilers importantes, la película va a bajar muchísimos enteros, y aún así es una película que no está gustando demasiado a mucha gente, pero a mí la verdad me ha sorprendido gratamente en algunos detalles, y ahora hablaré de ellos, aunque tiene bastantes aciertos para mi gusto, o cosas buenas y positivas, pero tiene una cosa muy negativa, que lastra bastante lo que es el conjunto de la película. Una película que viene a narrarnos un poco en clave de thriller, de misterio, de suspense, pues lo que sería algo así como nuestro pasado influye en nuestro presente, ¿no? Lo que pudimos sufrir nuestras generaciones anteriores en ciertos temas, y aquí se trata sobre todo del tema de la esclavitud, puede repercutir en las generaciones presentes, o como se suele decir, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos, o quien siembra vientos recoge tempestades. Bueno, pues los que sembraron vientos serían nuestros antepasados, y ahora recogemos las tempestades. Algo por el estilo, una película que viene a intentar profundizar un poco en el tema actual, muy actual, bueno, nunca ha dejado de serlo, pero ahora más todavía en Estados Unidos, del tema racial. Una recepción con esta película bastante complicada, pero yo creo que es bastante comprensible, porque lo que es la factura, lo que es lo que son las imágenes, lo que es la dirección, lo que es la fotografía, lo que es el lujo que tiene en muchos momentos la propia dirección de la película. De hecho, abre con un plano, no sería plano secuencia porque no acaba ahí, pero es un plano muy largo de apertura de película que nos presenta muy bien el escenario en el que estamos al comienzo de la película, que no deja de ser una plantación de algodón un poco extraña. La película tiene todo momento, como digo, un toque muy lujoso, de buena producción, y que además tiene un componente serio que se aleja de otros productos que podrían ser de Blumhouse y demás, que tratan de tener un tono de terror, vamos a decirlo, de suspense para todos los públicos. Pero ojo, no nos equivoquemos, se le ha metido en el género de terror, pero no es una película de terror, más allá de a lo mejor el concepto que tiene o la historia que cuenta, que sí que sería muy terrorífica, pero no como película en sí. Es una película que tiene algo de misterio, tiene un toque de mal rollo en muchos momentos, que no acabas de entender muy bien por qué, pero que transmite ese mal rollo y está presente en la película, pero sin ser nada que no explote hasta la parte final de la película. Pero nunca llega a ser una película de terror, ni de lejos, vamos. Quien te vende esta película como una película de terror, te está vendiendo aire o te está vendiendo humo. Como película de suspense, como película de thriller psicológico, está bastante bien, pero tiene un problema muy grande, yo diría que incluso tremendo, que lastra el conjunto de la película, y especialmente va a hacer que se le atragante a mucha gente. Y es el detalle de que hasta muy avanzada la película, muy avanzada la película, el espectador no sabe muy bien cuál es el rumbo. Lo que en guión se llama incidente inductor, aquí no está muy claro, está muy avanzada la película. Y cuando digo avanzada la película es que no llega a las 2 horas, y a lo mejor a la hora de la película todavía no sabes muy bien qué está pasando, o cuál es el objetivo, o qué puede pasar, o qué hay que conseguir, qué hay que evitar, de qué hay que salvarse, ¿no? Y eso en un guión es un pecado capital, en un guión clásico, en un guión dirigido a un público, vamos a decir, normal, o público, pues eso, el cinéfilo medio que pueda haber en cualquier sala de cine. Y es un problema muy grande, es un lastre muy grande que arrastra la película, hasta bien entrada la película, hasta bien entrada el metraje. Yo diría incluso que hasta pasada la hora no llega a ver esa sensación, y eso puede hacer que mucha gente, cuando ya empieza a ver un rumbo, vamos a decir, claro, la gente ya esté fuera de la película, ya se haya salido de la historia y no se vuelva a meter. A mí no me pasó, porque es una historia que sí que me dio interés desde el primer momento. Por ejemplo, con la factura que tiene, es atractiva en muchos sentidos, y esa sensación de desconcierto de... Pero, ¿qué nos estáis contando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Eso hizo que estuviera un poco más interesado de lo que podía pensarse a pesar de este problema. Hay un giro de guión tremendo de la historia, que es cerca del minuto 40, que de repente pues nos salimos de un lugar para estar en otro y con otros personajes. Y hay un buen número de minutos donde no sabemos muy bien qué está pasando, qué nos va, o como he dicho antes, qué nos están contando o qué va a ocurrir. Y eso va a hacer que mucha gente se despiste. Pero cuando la película avanza un poquito más y te enteras de lo que te enteras, ahora lo diré en la parte de spoilers,
creo que es una historia bastante más interesante y que tiene cosillas muy a destacar, y por eso yo la voy a acabar salvando. La protagonista está bastante bien, tanto en la parte, digamos, actual como en la parte del pasado, vamos a decir entre comillas, en ese campo de algodón tan extraño. Es una película que denuncia mucho el tema de la esclavitud, pero también, evidentemente, usa la esclavitud del pasado, de los tiempos de la guerra civil estadounidense y demás, el sur del norte, ya sabemos la historia, para denunciar la actualidad, ¿no? Esa idea de que a lo mejor lo que ahora en muchos sitios, incluido España, se utiliza como que, bueno, hay que recordar el pasado, o no hay que meterse tampoco en cambiar nombres de calles y esas historias, o quitar estatuas, porque ¿qué más da? ¿Eso qué más da? Pues en el fondo también eso no deja de ser un símbolo de que el pasado sigue estando ahí, y ese pasado que a mucha gente le supone un gran drama o un gran dolor, no puedes pasar página porque sigue estando ahí. Evidentemente, si te vas a Alemania no vas a ver ningún tipo de recuerdo al holocausto nazi, o mejor dicho, al nazismo. Al holocausto sí, pero no al nazismo, y es una forma de pasar página lo más radicalmente posible. En otros países como el nuestro eso está costando Dios y ayuda, y seguimos viendo lugares con calles o con nombres de los peores ejemplos de la dictadura. Claro, ¿cómo pasas página como país, como sociedad, como gente, como pueblo, si todavía estás recordando partes muy oscuras del pasado? Y eso hace que sea muy interesante, pero también hay otros trasfondos, otras lecturas que hacen que la película sea un poquito más rica de lo que parece. No voy a contar mucho más porque habría que entrar en zona de spoilers, y ahora voy a entrar en eso y voy a hablar de la película un poquito más al detalle en ese sentido. Pero yo la voy a poner un 7 porque, a pesar de ese gran fallo que tiene, que es una cosa un poco sorprendente, pues creo que el conjunto de la historia es lo suficientemente interesante, y también incluso original o diferente, o yo diría incluso que hasta brillante. La idea en sí es muy brillante, que merece la factura que tiene y demás, merece una nota bastante correcta, aunque creo que es una oportunidad perdida tremenda para haber hecho una auténtica película que hubiera roto moldes y hubiera dejado a la gente patidifusa, como me gusta a mí decir, y haberse llevado unas notazas tremendas. Y ahora entro en la parte de spoilers, donde básicamente pues voy a intentar contar lo básico de lo que ocurre en la película. Aquí entiendo que es gente que no le importan los spoilers o que ya ha visto la película, con ese tremendo sorpresón que nos da hacia la hora en la que nos enteramos de que ese campo de algodón no es el pasado, no son los antepasados, sino que son los que están ahora viviendo. Es una especie... Yo me acordé mucho del bosque, como si fuera una especie de reserva, solo que en el bosque era algo, digamos, más o menos positivo, y aquí es todo lo contrario, negativo. Es como si hubiera... Yo pensé que si hubiera sido una película que en lugar de la esclavitud se hubiera centrado en los campos del holocausto, en los campos de exterminio de nazis, habría tenido más poder, más fuerza, y seguramente habría gustado más a la gente, y habría tenido más fuerza, más potencia. Aunque es cierto que es una película que busca otro mensaje, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Es que en un lugar del mundo apartado hubiera un lugar, una finca, una extensión enorme de terreno en la que nadie puede acceder, y que se estuvieran haciendo, pues, prácticas como la que se hacen aquí, de una especie de campo de algodón donde se trata a los negros actuales como los de en aquella época, y se los maltrata de una forma tremenda. A mí me hace mucha gracia una cosa que está en la película, que es muy interesante, y por eso yo le he puesto una nota decente, bastante decente. Y esa sensación de que, no, hombre, el ser humano ha evolucionado, el ser humano ya no es lo que era, la gente ha mejorado, ya no hay la bestialidad que había antes, la esclavitud ya no se hace, el exterminio nazi nunca se podrá volver a ver o algo parecido. No nos equivoquemos. Esta película traslada muy bien un mensaje muy claro, y es que si las leyes... amparando esos progresos del ser humano, el ser humano es tan bestia en muchos sentidos todavía hoy en día, o ciertos grupúsculos, que si se pudiera hacer un holocausto nazi hoy con otro grupo, con los judíos o lo que fuera, me da igual, cualquier tipo de pueblo, etnia, religión, lo que sea, se haría. De hecho, no hace tanto tiempo, incluso en Europa se hizo algo muy parecido con la guerra de Yugoslavia. Si no hubiera una serie de evolución en las leyes, en condenas y en persecución a ciertas prácticas, se seguirían haciendo. Ese mensaje buenista de que la gente ya no es lo que era, es que eso pertenece al pasado, y la brutalidad de muchas cosas que se han hecho en el pasado ahora no tendrían cabida, es súper falsa. Y esta película narra un poco también esa idea, ¿no? De que hay gente que hoy en día a lo mejor se opone a ciertas cosas, a ciertas leyes, a ciertos avances, muy verbalmente, muy vehementemente, desde la propia política, el periodismo, lo que sea, pero que si pudieran, es muy probable que pertenecerían a ese grupúsculo de gente que harían bestialidades como se hizo en su día, como por ejemplo en este caso los campos de algodón y la esclavitud. Eso
es un juicio de valor muy interesante y creo que es una película que también recuerda mucho a Déjame salir por el tipo de narración, por la historia en sí, ¿no? Esa forma de narrar un poco la discriminación, en este caso, de raza. Y creo que también, si hubieran dicho que es la última película de Jordan Peele, nos lo hubiéramos tragado. Es como una nueva ola de cineasta en ese sentido que quiere arrimar el hombro de alguna forma diferente. Evidentemente es un tipo de cine algo complicado de seguir, algo complicado de conseguir que el público se meta en ello. Por lo que he contado, para mi gusto es un fallo de guión el que el incidente inductor, por así decirlo, no venga hasta la hora de película y que haya un poco de... vas dando tumbos como espectador, no sabes muy bien qué te están contando, aunque eso también es un acierto en el sentido de... ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? Quiero saber qué está pasando, aunque tardes mucho en saberlo. En el fondo, como he dicho antes, Hitchcock con Psicosis lo hizo, ¿no? Hasta la media hora, 35 minutos, no empieza la historia de verdad después de la ducha. Lo que pasa es que, claro, Hitchcock también lo hizo muy bien, porque la historia que se ve antes de la ducha tiene mucho interés, lo de la protagonista con lo del dinero y demás, y está muy bien hecho. Es que no es lo mismo. A veces jugar a ser mayor, a ser Hitchcock, no es tan fácil como puede parecer. Pero ahora sí es una película que ya la he dicho, la destaco bastante. Además hay cosas que están muy interesantes, mensajes muy interesantes, ¿no? Al final lo que he dicho de los símbolos, ¿no? En este caso, ese parque que es pues destruido con una excavadora. Y también el detalle muy interesante, por cierto, de ese momento en el que, claro, cuando ya acabas la película lo entiendes, de esa chica nueva que llega en un momento de la película al campo de concentración, al campo de concentración, no deja de ser algo parecido a un campo de concentración, y le dice a la protagonista eso de que tú no eres una verdadera lideresa, tú solamente sabes hablar. Y claro, en ese momento no sabes muy bien a qué se refiere, si es al tema de, yo qué sé, del pasado, de qué ha pasado en el campo, pero realmente no tiene por qué saber nada, sino que luego se refiere a que a lo mejor esa chica es muy probable que sea una auténtica fan de esa protagonista, esa lideresa, como se la llama, que ha escrito un libro en el que el símbolo de la mariposa está presente en la portada y que va a estar después, lo vamos a ver, en esa pierna colgando cuando la chica se ha ahorcado, y que pues nos da a entender que esa chica que le recrimina que no es una verdadera lideresa es porque la tiene como algo así, como un símbolo de lucha, de pelear por las libertades, y que cuando llega a ese campo y la reconoce, pues ve que no es una verdadera lideresa y que simplemente calla cuando no le queda otro remedio. Es muy interesante ese juicio de valor, ¿no? Hay mucha gente hoy en día que se las da de grandes gurús, de grandes personajes que son muy buenos dando discursos o pidiendo cambios o pidiendo cosas para cambiar, y luego no lo consiguen o no son capaces de pasar de las palabras o de ser unos grandes oradores, como es el caso de la protagonista, o quién sabe si incluso hay críticas a por ejemplo, clase política como, oye, Obama fue presidente de los Estados Unidos durante 8 años y cuando acabó su mandato, pues hombre, algunas cosas cambió y algunas cosas mejoraron, pero tampoco fue una cosa tremenda, no fue una revolución. Se demostró que ni siquiera un hombre es capaz de cambiar un país o la idiosincrasia de un país por mucho poder que pueda tener. Creo que todo esto está en la película de una forma o de otra, más tapado o menos tapado, y es lo que la hace más interesante al acabar de verla. No es una película que la termines de ver y te olvides, sino que le das dando vueltas, que la conversas con quien ha ido a verla contigo, tiene muchos mensajes y creo que es muy interesante, y la ejecución en muchos sentidos, visual y demás, como he dicho antes, es muy buena. Le falta el tema del guión, le falla el tema del guión, que es una pena, pero aún así, como digo, yo le mantengo el 7 y bueno, pues la verdad es que estaré encantado porque sí que he visto alguna crítica después de algún compañero, insisto, no veáis, si no lo habéis visto, no veáis ninguna crítica con spoilers porque os revientan la película por completo. Sí que he visto que no está teniendo una recepción muy buena, pero a mí por lo menos me ha sorprendido. Y me ha agradado el tema de, oye, lo bien ejecutada que está o lo interesante o diferente que puede ser en algunos detalles, y eso siempre es de agradecer, y más en un momento como este en el que hay tan poquita cosa que llevarse a la boca interesante. Así que yo la mantengo ese 7 y pico. La verdad es que si lo hubieran hecho bien con el guión, yo era un simple montaje paralelo hasta saber la verdad, de 5 minutos en el pasado, 5 minutos en ese personaje de presente, vamos a decir, en el que, bueno, en realidad el pasado sería a ella de oradora, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? 5 minutos en el campo de algodón, 5 minutos de esa protagonista oradora, 5 minutos en el campo de algodón, 5 minutos de oradora, y a las 40-45 minutos enterarnos de que no es que sea un pasado o sea otra generación, sino que es la misma persona, solo que no
no en un campo del pasado, no en los tiempos de la guerra civil, sino en una especie de campo ahí, finca, en el que la gente de hoy en día, de ahora, con ese teléfono móvil, con ese avión volando, están haciendo las prácticas del pasado y se están, pues eso, como si fueran auténticos psicópatas, disfrutando de la tortura a, en este caso, personas negras. La verdad es que es una idea muy interesante, muy, yo diría que muy brillante, y yo lo pensé, si en lugar de un campo de algodón y de personas negras hubiera sido judíos en el campo de exterminio de, pues eso, de Auschwitz y cosas así, recreándolo y haciéndonos creer que es Auschwitz, pero que en realidad es algo en el presente, habría tenido aún más potencia, y creo que, corrigiendo el detalle este del guión, habría sido una película que habría dejado a todo el mundo boquiabierto. Pero se arriesgaron demasiado en la idea del guión, en la idea de retrasar demasiado la sorpresa, o de que estemos mucho tiempo sin saber qué pasa, y eso es un lastre para la película. Así que hay que estar atentos a esta pareja de directores y guionistas, porque puede hacerlo muy bien en el futuro, y desde luego es un debut bastante interesante para ser su primer trabajo. Así que encantado de saber vuestra opinión, tanto si lo habéis visto como si no, tanto si os ha gustado como si no, y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.